y estamos grabando, así que vamos a... Bueno, estábamos terminando de ver coordenadas polares, ¿se acuerdan? Creo que vimos todas. ¿Alguien tiene alguna duda, algo para preguntar? Vamos a comenzar entonces. Vamos a recapitular. Cuando terminamos la última clase, yo les mostraba el apunte que les había subido en el WhatsApp de cónicas, donde ahí aparecen todas las cónicas y además algunas otras funciones polares, algunas relaciones, no sé si no son funciones, en coordenadas polares. Algunas ecuaciones. Lo que les voy a mostrar, por ejemplo, en el Graphmatic, vamos a abrir el Graphmatic, les voy a compartir ahora para que lo vean en pantalla. Voy a sacar los anteojos, acá está. Bueno, el GeoGebra no lo he estudiado mucho, no lo tengo muy presente y antes usaba más el Matemática 3 de las maquinitas de Microsoft. Pero acá en este sistema que ustedes tienen acá de coordenadas cartesianas, si ustedes van a opciones, ahí dice papel gráfico, entonces ahí está en el modo cartesiano. Está en el modo trigonométrico para que la escala en el eje de las X aparezca como les mostré, no sé si les mostré a ustedes, pero aparece allí todo en función de pi. Entonces en esta escala esto es 1 y acá tenemos 2,5 de pi, perdón, esto es 10. Si nosotros lo agrandamos un poquito, ahí tenemos 1, y el 1 equivalente casi en la misma escala sería ¿cuánto? Si hablamos de 0,5 pi, acá tenemos 1,57, un medio de pi. Entonces fíjense que está aproximadamente en la misma escala, de tal forma que en el eje X nosotros tenemos que tomar 1, 2, 3, y en el eje Y también 1, 2, 3, pero ese eje X tiene que llevar valores en radianes, no en grados, minutos y segundos. Bueno, de esto les puedo mostrar que si yo pongo Y igual a el seno de X, nada más que acá se escribe con seno, con sin de X, automáticamente me grafica la función. Si nosotros esto lo achicamos un poco, vamos a ver la variación que sufre en las escalas. Pero ustedes están viendo en el eje X y en el eje Y, lo que me tienen que decir o confirmar por el chat, aunque sea, es si lo están viendo. ¿Sí? O alguien que abra el micrófono y me diga, sí, estamos viendo la pantalla. Entonces, si lo están viendo, tienen la posibilidad, bueno, de ir modificando esto. Ustedes funciones trigonométricas ya conocen. Si nosotros acá ponemos un paréntesis y le sumamos más, ¿cuánto puede ser? 90 grados. Entonces tenemos que poner 0,5 de pi. Cerramos el paréntesis. Ahí lo que hacemos es a la función seno sumarle 90 grados. ¿Qué va a ocurrir si nosotros le sumamos 90 grados? ¿Qué les parece? Lo que va a ocurrir, ¿alguien tiene idea qué va a pasar? Vamos al chat. Sí lo están viendo. Ahora pregunto, ¿qué pasa si yo ahora en esta función le sumo 0,5 de pi? ¿Qué creen que va a pasar con eso? Y si en vez de sumar,
Vamos a dejarlo ahí, que yo le sumo 0,5 de pi. Esa es la forma de ingresarlo. Aparece la función coseno de x, que arranca para x que vale 0, el coseno vale 1, y para x que vale 90, ahí medio pi sobre 2, 0,5 de pi vale 0. Entonces la función seno se ha desplazado. Si yo en vez de más 0,5 pi le pongo menos 0,5 de pi, o sea, le resto 90 grados, si cuando le sumé se desplazaba hacia la izquierda, entonces cuando le resto se debería desplazar hacia la derecha, y ahí en la verde tenemos esa forma. Formas muy, muy interesantes. Podemos modificar la frecuencia, cuando yo, no me acuerdo, pero el año pasado, si nosotros poníamos acá seno de 4x, lo que vamos a lograr es que en 360 grados, la función original del seno de x está en negro. De tal forma que si nosotros vemos hasta 2pi, o sea, ahí tenemos una onda completa, ¿verdad? Yo voy con el cursor marcando desde 0, llegamos a 1, a 0, a menos 1 y luego volvemos a 0. Si yo hago 4 veces x, obtengo ahora esta función en rosado, y tengo una onda completa hasta acá, tengo dos ondas completas hasta acá, hasta pi, y de ahí tengo una más y otra más. O sea que entraron 4 ondas completas en en un periodo de 0 a 360 grados, en un giro. Eso es lo que modifica la frecuencia. Cuando nosotros escuchamos frecuencia modulada en la radio, lo que estamos haciendo es ver cómo se agranda o se achica esa onda. Si yo en vez de 4 le pongo 15, entonces en 360 grados van a entrar 15 onditas, fíjense. Eso es lo que identifica una radio de otra en frecuencia modulada, que le vamos asignando diferentes frecuencias a cada otra. Y en cambio, si nosotros queremos modificar la amplitud de la onda, ponemos igual, y yo pongo 3 seno de x, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como el seno varía entre 1 y menos 1, al multiplicarlo por 3 va a variar entre 3 y menos 3. Entonces ahí nos aparece, como verán ustedes, ahí arriba el máximo está en 3 y el mínimo está en menos 3. Entonces, con esto, multiplicando la función delante del seno del coseno, lo que hacemos es modificar la amplitud, o sea, que la onda varíe en el recorrido de la función, y esto es lo que es AM, amplitud modulada, o sea que cuando uno escucha AM lo que está haciendo es cambiar de dial porque está buscando ondas que son más altas o más bajas. En cambio, cuando busca FM, está viendo si esa onda como un resorte se estira o se comprime, y eso es la frecuencia de la onda. Son características físicas, pero que en la parte matemática son muy importantes. Pero bueno, yo no les quería mostrar esto, ¿no? Le vamos a limpiar la pantalla. Yo estaba en las coordenadas polares, papel gráfico. El cartesiano que ya lo conocen, y acá tienen papel polar. Si aceptamos, entonces vamos a tener allí las coordenadas polares. Si alcanzan a ver en la pantalla, tenemos líneas punteadas con círculos concéntricos. Las líneas punteadas son cada 30 grados, acá tenemos 30, 60, 90 grados, después acá hay otra línea, y así sucesivamente. Entonces, si nosotros escribimos la ecuación de una recta, la ecuación de la recta, ¿se acuerdan? Era P, el parámetro P, que era la distancia que había en forma perpendicular desde el polo hasta la recta. Eso vamos a escribir acá. Ahora ya no son coordenadas. Entonces, ρ igual a, yo escribo R igual a P, y P será un número, qué sé yo, que esté a 2 unidades desde el centro. Eso quiere decir que la recta se encuentra medido a 2 unidades de el polo. Y esto estaba dividido en el coseno de tita menos alfa. Así habíamos escrito en esas condiciones. Coseno de, abrimos un paréntesis, tita, h, se escribe teta pero con h,
menos alfa, y el alfa era el ángulo. Si yo quería que ese segmento P, que era perpendicular a la recta, formara, por ejemplo, 30 grados, en realidad tengo que poner pi sobre 6. Tengo que poner pi sobre 6, y cierro el paréntesis, a ver si me toma esto. Y ahí está la recta. ¿Qué es lo que pasa con esta recta? Pi sobre 6 sería un ángulo de 180, dividido en 6, 30 grados. Quiere decir que nosotros acá, a 30 grados, ustedes observan acá esta línea que estoy marcando con el cursor, esa línea mide 2 unidades. ¿Por qué? Porque el parámetro P es de 2 unidades, que es lo que marcamos ahí. Perpendicular a ese parámetro, yo mido 2 unidades con un ángulo de 30 grados. Ahí están el P y el alfa. Entonces, R y θ son las variables de las coordenadas polares. Entonces, ahí se traza una perpendicular y esta es la recta. Nosotros podemos ir variando, y si en vez de que esté a 2 unidades, queremos que esté a menos 2 unidades, tomará un valor negativo. ¿Qué significa menos 2 unidades? Que en vez de tomar 2 hacia la derecha, tendrá que tomar hacia abajo, hacia la izquierda, tomando los 30 grados. Y efectivamente, la recta es paralela a la anterior, y en vez de medir 2 unidades en el sentido de los 30 grados del eje polar, lo que hace es medir hacia el otro lado, que sería el eje negativo del radio polar. Y así podemos construir la gráfica que ustedes quieran en coordenadas polares. Esto sería ecuación de recta en coordenadas polares. Si el ángulo es de 0 grados, o sea que dejamos ahí en 2 sobre coseno de θ, le voy a borrar el menos, vamos a borrar además el menos, ahora vamos a cambiar, vamos a poner 3. El ángulo es de 0, por lo tanto, fíjense en lo que me dio ahí. Yo supongo que es esta que acabo de graficar. No, esa anterior no sé de dónde salió. Ah, porque toqué el cursor y me quedo con el menos 2. Acá estamos. Si yo no puse nada en el ángulo θ, es porque es θ menos 0 grados. Entonces, yo mido 0 grados y ahí a partir de ahí mido 3 unidades, que es lo que vale P, y de ahí trazo una perpendicular. Y obviamente me da una recta paralela al eje Y, o lo que era el eje Y antes en las coordenadas polares. ¿Están entendiendo o más o menos? ¿Alguien puede hablar y decir sí, no? Después tendrán ustedes que probar, si no es en este, en el GeoGebra o en otro graficador que ustedes hayan descargado, probar. Acá hemos estado viendo solamente ecuación de recta. Después vimos, después de la ecuación de recta, ¿qué vimos? Circunferencia. En la ecuación de la circunferencia llegamos a una ecuación un poco más compleja. Que era por aplicación de distancia entre puntos, por el teorema del coseno. Bueno, una expresión bastante larga. Era ρ cuadrado más a cuadrado menos 2a ρ por coseno de θ menos alfa igual a r cuadrado. De esa ecuación, a ver si podemos hablar algo más. Más sencillo. La más sencilla que teníamos era que tuviera centro en el, que sea tangente al polo, y que el centro esté exactamente a un radio determinado. Vamos a poner que el radio valga 1, entonces vamos a escribir una ecuación que dice ρ, que sería R, igual, tenemos 2R por seno de θ. 2, ahora R sería el radio en realidad, el R que estoy escribiendo ahí es el ρ. Y si ponemos el radio y queremos que sea de 1 unidad,
Entonces ponemos 2 por 1 por el seno de tita. Pero acá el seno se escribe como sin. Vamos a ver si lo toma, ¿sí? Sin de tita. Vamos a poner un paréntesis por la duda. Y ahí nos da la circunferencia. Eso era un caso particular de la ecuación general que lleva al rho cuadrado menos el doble producto por el coseno igual al radio al cuadrado. Toda esa expresión que es un poco más larga nos permite definir entonces la ecuación de una circunferencia que tiene radio 1, por eso pusimos 2 por 1, este es el radio, era 2 por r, seno de tita, y si nosotros ahí le empezamos a cambiar el ángulo y le restamos 90 grados, menos 90, o menos, como hicimos recién, un pi sobre 6, o sea, le restamos 30 grados, 180-6 son 30, y graficamos, se ha desplazado la circunferencia, y nosotros si le seguimos desplazando en diferentes valores de pi, la circunferencia va a ser siempre tangente al polo, y el polo va a ser un punto de la circunferencia. Si nosotros borramos ahí el 6 y le hacemos pi sobre 3, o sea, 60 grados, 180-360, y le damos enter, como verán, se va corriendo eso hasta que, bueno, todo lo que ustedes quieran, y estamos poniendo la ecuación de una circunferencia de las que son sencillas o de los casos particulares. Escribir una ecuación un poco más larga, como podría ser, a ver si me permite, r cuadrado, nosotros tenemos acá, pero el teclado no sé si no está configurado. No está configurado. R por R sería R cuadrado, rho cuadrado, más, vamos a poner 9, que sería el radio al cuadrado. No, A era la distancia que había desde el polo hacia el centro. Vamos a poner 3 unidades. Y después teníamos menos 2 por A por rho. A hemos elegido que era al cuadrado, entonces este al cuadrado era 9. Disculpen. Y acá vamos a multiplicar por 3. Y eso lo vamos a multiplicar. Era rho cuadrado más A cuadrado menos 2A por rho, o sea, por R, por el coseno de tita menos alfa. Entonces escribimos la palabra tita menos alfa. Y si nosotros queremos que ese segmento A, que mide 3 unidades, que era la distancia del polo hacia el centro, esté con un ángulo de 60 grados, 45 grados, podemos poner pi sobre 4, 45 grados, entonces escribimos pi sobre 4, cerramos el paréntesis, y eso es igual a r cuadrado. Eso tiene que ser igual al radio al cuadrado. Entonces, ¿qué radio queremos? Y no hemos puesto nada, vamos a inventar un radio, queremos que sea de 3 unidades al cuadrado, o sea, igual a 9, y le damos enter, y hay un error en la ecuación. Dice, independiente R ha sido encontrada. Una variable dependiente R ha sido encontrada. Por favor, edite su ecuación. Bueno, no me permite. ¿Vieron? La otra que era un caso particular donde no aparece R dos veces. Acá tengo R por R, R cuadrado. Tal vez el error sea que no puedo incorporar porque no tengo acá el teclado para elevar al cuadrado. No, me da los asteriscos, no tengo desconfigurado el sistema. Bueno, en definitiva, hemos alcanzado a escribir una ecuación más sencilla, que es la de la circunferencia, que sea tangente a la curva. Las otras que tienen toda la ecuación general que hemos desarrollado nosotros, no es fácil desarrollarla. Después habíamos visto la parábola. La parábola era también una ecuación sencilla. Si ustedes recuerdan, era, no sé si están viendo el pizarrón,
En el caso de la parábola, habíamos desarrollado que era ρ igual a P sobre 1 más coseno de θ. Ρ igual a P sobre 1 más coseno de θ. Esa expresión de la parábola era de eje focal horizontal. Vamos a limpiar la pantalla. Entonces nosotros ponemos ahí R igual. P era el parámetro de la distancia entre vértice, entre directriz y foco. Entonces esa distancia, si yo ponemos 4 unidades, sobre, y abajo tenemos la expresión de 1 más, entonces tenemos que abrir un paréntesis, ponemos 1 más el coseno de θ. En ese caso, cerramos el paréntesis, y ahí tenemos ρ sobre 1 más coseno de θ. Error, le tengo que poner paréntesis ahí, y otro paréntesis acá. Entonces ahí tenemos una parábola, que tiene, por supuesto que esta parábola acá lo vamos a minimizar un poco, ahí cambiamos la escala obviamente, y ahí estamos viendo que tengo una parábola con las ramas abiertas hacia la izquierda. Nosotros habíamos puesto, entonces el segmento P sobre 1 más coseno de θ. El vértice, que lo estoy marcando acá con el cursor, y a la izquierda, en el origen de coordenadas, está el foco, en el polo. Y obviamente que la directriz debe estar a la derecha, donde está marcado el cursor. Si nosotros queremos que esa parábola no sea abierta hacia la izquierda, sino que sea abierta hacia la derecha, lo único que tenemos que cambiar es, en vez del signo más, le ponemos el signo menos. Y ahí va a aparecer, dándole Enter, la misma parábola, porque tiene el mismo parámetro que es 4, pero desplazado, o sea, con las ramas abiertas hacia la derecha. Después creo que dimos, sí, la de las vertical, hacia abajo y hacia arriba. Lo que cambiábamos era 1 más, en vez de coseno, poníamos seno, entonces ponemos sin de θ, y cuando le damos Enter nos grafica una parábola que tiene el mismo parámetro, pero está con las ramas abiertas hacia abajo. Obviamente, si le cambiamos el signo y ponemos menos, lo que nos va a dar es la parábola de eje vertical, pero de eje de simetría vertical, pero con las ramas abiertas hacia arriba. Ahí estarían las 4 parábolas que hemos desarrollado nosotros. Entonces, recta, circunferencia y parábola, y la elipse también era un poco más complicada su ecuación. La escribo ahí, era ρ igual a la raíz cuadrada de a cuadrado b cuadrado. Ella era una parábola, ¿no es cierto? En el caso de la elipse, tenemos que ρ era igual a la raíz cuadrada de a cuadrado por b cuadrado, o como teníamos, por b cuadrado sobre... ¿Por qué? Porque el b cuadrado también está en función de a cuadrado y c cuadrado. Entonces acá tenemos a cuadrado menos c cuadrado por el coseno de θ. Así creo que dimos nosotros esa relación. Ahora, acá vamos a tener un problema porque tendríamos que elevar esto a una raíz. No recuerdo yo si esto va a ser posible acá. Tendríamos que poner r igual a la raíz. A ver si lo toma. Paréntesis. Y dentro del paréntesis tenemos a cuadrado por b cuadrado. Vamos a suponer que en este caso a vale 5, b vale 4, y obviamente que c vale 3, porque a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. Entonces a cuadrado vale 25, b cuadrado vale 16. Vamos a tener entonces 25 por 16, que es un montón. ¿Cuánto es 25 por 16? Alguien que tenga la calculadora ahí a mano. 425 por 16. Igual a 400, entonces tenemos que escribir la raíz cuadrada de 400 sobre 25 menos c cuadrado, que es 9, por el coseno de θ.
Esta sería nuestra expresión de la de nuestra elipse. Entonces yo decía la raíz cuadrada, abríamos un paréntesis, entonces poníamos 400 dividido, abro otro paréntesis y abajo tenemos que poner 25 menos 9 por 25 menos 9 por el coseno de tita. Otro paréntesis, ponemos tita, cerramos un paréntesis, cerramos el otro paréntesis, cerramos el otro paréntesis y le damos a este. Obviamente la palabra raíz no está definida ahí. Tendríamos que elevar todo esto a la 1/2 y ahí tenemos el problema de que el teclado mío no está configurado para elevar una potencia. ¿Dónde estará? No, de la mayúscula. No, esta se las voy a deber hasta que vea bien el teclado. Porque se me ha cambiado el código ASCII ese, tengo que ver cuál es el que sirve para elevar, que en la otra máquina sí lo tenía desarrollado. Por lo tanto, ni siquiera en este, ni en la hipérbola, vamos a poner la raíz cuadrada. Si pasamos para el otro lado la raíz, sería R por R. No sé si eso también... No. Bueno, ahí vamos a tener que dejar esta parte inconclusa hasta que pueda cambiar el código, no sé cómo se llama esto. Código ASCII sé qué es, pero bien. Bueno, ¿qué les puedo mostrar? Que si ustedes escriben R igual a tita, o sea, para cada ángulo que ustedes toman, si es 0, R va a valer 0. Si el ángulo es de pi, o de pi sobre 2, para cada valor del ángulo, el radio va a ir tomando el mismo valor. Eso les va a definir, por ejemplo, la espiral. Ahí lo vamos modificando, ¿eh? Y eso nos da una espiral. Y así como habíamos visto, pueden poner diferentes funciones, 2 por el seno de tita. Y eso nos daba una circunferencia que hemos visto anteriormente. Si cambiamos el seno por el coseno, ¿qué es lo que ocurre? Cambia, digamos, el segmento A en 90 grados. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Era de las ecuaciones de la circunferencia que están cercanas al centro. Si ustedes van al apunte y lo revisan, al final van a ver otras funciones en coordenadas polares, funciones que son bastante prácticas y algunas que no son de las convencionales de las que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Tratando de buscar acá. Todas las que tengo son paramétricas.
Acá, por ejemplo, así como hicimos esa espiral, si nosotros ponemos R igual a sobre tita, A sería un parámetro cualquiera, 4, dividido en tita, le damos Enter, nos da otro tipo de espiral, que es la espiral hiperbólica. Después otra espiral, no espiral, sino el cardioide, es R igual a por 1 menos coseno de tita. Vamos a poner 4, paréntesis, 1 menos coseno de tita. Cerramos 2 veces. Y nos aparece el cardioide. El cardioide no, porque tiene la forma de corazón. Y es otra de las funciones en coordenadas polares. Reitero, el concepto de función nosotros lo tenemos arraigado como que es una relación entre dos variables que cumplen tales y tales condiciones, unicidad de existencia. Pero acá son ecuaciones en coordenadas polares. Podemos poner también otra función que dice 4 por el seno, cierto que seno es con i, seno de 3 tita. Tenemos que poner acá un paréntesis. No sé si poner 2 veces el paréntesis, pero seno de 3 tita. Y le damos Enter y ahí tenemos una flor, como les decía el otro día, de 3 hojas. Si en vez de 3 ponemos 5, entonces tenemos una flor o en vez de trébol de 3 hojas, un trébol de 5 hojas y así la cantidad de hojas que ustedes quieran. Si quieren más grande, bueno, le ponen 6 unidades, les aparece la flor de 5 pétalos, pero el largo del pétalo es mayor, tiene 6 unidades. Así van a encontrar lemniscatas, cardioides, diferentes tipos de espiral. Tienen muchísimas cosas. Usted me dice, ¿y esto para qué sirve? Y en realidad, en todo lo que vemos en análisis matemático también se trabaja en diferentes tipos de coordenadas, se deriva, se integra. Lo que pasa es que sería muy extenso el curso para definir todo este tipo de cuestiones. Lo que sí tiene esto mucha aplicación, si quieren, en las artes. O sea, si ustedes quieren hacer una flor y la tienen que dibujar, y es más fácil hacerlo de esta forma, después imprimen la gráfica y después van cortando y recortando los papelitos. Digamos que para la parte artística es bastante interesante. Para la parte nuestra no lo es tanto, pero sí en las aplicaciones de la física, de la ingeniería, tiene mucho uso trabajar en coordenadas polares. Bueno, esto era un poco para mostrarles que como cualquier otro graficador que tenga para medir en coordenadas polares, lo que sí hay que hacer es aprender, no como yo, aprender a usar los comandos para ver cómo incorporar. A mí me está faltando ahí el tema de la potencia o de la raíz, pero no puedo hacer aparecer el signo de elevar a la potencia como está en la calculadora, ¿no es cierto? O sea, ustedes tienen en el mismo, les muestro por si alguno conoce y me ayuda, ustedes van a ver acá la calculadora, no sé si la están viendo, ni siquiera me veo yo. Entonces, acá en la calculadora ustedes tienen este signo que está ahí arriba de mi dedo, esa flechita hacia arriba que sirve para elevar cualquier potencia. Esa misma teclita aparece en el teclado de la computadora y que es la que activa elevado a tal potencia. Y eso lamentablemente no lo tengo. No lo tengo activado, no entra ni con ALGR, ni con mayúscula, ni con minúscula. Entonces tengo que buscar dónde está o en el código ASCII qué hay que colocar, qué número hay que colocar para eso. Bueno, eso se los debo. Ya cuando reconfigure la máquina o alguien me diga cómo se usa, lo vamos a utilizar. ¿Alguien de ustedes está utilizando el GeoGebra?
Nadie. Nadie está investigando otros graficadores. No, me cuesta un poco entender eso. Bueno, este es más amigable, salvo el uso de las teclas, este es más amigable que el GeoGebra, creo yo que es más amigable. Lo que pasa es que uno se acostumbra a uno de estos software y después le cuesta pasar al otro. Bueno, nosotros vamos a concluir esto porque ya nos queda menos de un minuto y vamos a continuar en el bloque que sigue con una nueva unidad. ¿Cómo ponerle color? Me mataste. Yo hago los gráficos y en cada gráfico me sale un color distinto. Ahora, cómo se ingresa, habría que verlo. En todo caso, después lo